Uno de los grandes retos que tiene el sistema educativo peruano y que está identificado desde tiempo atrás es justamente el proceso de revalorización del docente. Nosotros tenemos a un maestro que está viendo hacia el futuro. Es un educador, investigador, experto en temas de educación y también ha sido maestro de aula. ¿Has tenido palabra de maestro o no has tenido palabra de maestro? Le pregunto directo a nuestro invitado de hoy, Paul Neira. Paul, hola, ¿cómo estás? Hola, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿alguna vez has dicho palabra de maestro? No, la verdad que no. No, la verdad que no. Porque además, digamos, en la práctica lo que importa son los hechos, ¿no? Y en ese sentido tenemos una enormidad de docentes en el país que demuestran todos los días, a cada minuto, el profundo compromiso que tienen con el sistema educativo, a pesar de todas las situaciones que podríamos considerar las que están en contra de lo que ellos hacen. Y desde aquí un saludo enorme a todos mis colegas maestros. Somos, si sumamos a los docentes de instituciones superiores, estás hablando de casi 750.000 peruanos que directamente están involucrados en procesos educativos, y si ampliamos una línea más, una capa más, y aquellas personas involucradas directamente en la administración, en la gestión educativa, podrías estar hablando sin ningún problema de 900.000 peruanos involucrados, digamos, ¿no? Mira, hace unos días hablaba yo con una señora y me decía, para tratar de ir al fondo del problema, ¿no? Porque Castillo también le ha hecho daño a la educación, ¿o no? Sí. Sí. Me temo que sí. Muy bien. Y no solamente con el FENATE y con algunos retrocesos, con no querer hacer este examen para la meritocracia, sino con lo que convirtió él, no sé cómo decirlo, la imagen de un maestro, ¿no? Porque la señora me decía que su hijo en el colegio, para decir mentiras, decía palabra de maestro. Y eso de verdad que a mí me hizo reflexionar. Dije, qué horrible, ¿no? Y entre el pollo y el niño y esas cosas y pensamientos retrógradas sobre las niñas, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para que la educación que terminó siendo depositada o que era ejemplo, un presidente de la República, ¿no? Un maestro que ahora termina tras las rejas por dar un golpe de Estado, no sabía expresarse bien, no tenía la capacidad de hilar una frase y además es corrupto, ¿no? Según los indicios de la Fiscalía. ¿Cómo se combate esto? Porque lamentablemente es un golpe para la imagen de los profesores. ¿O me equivoco? No. A ver, Karina, uno de los grandes retos que tiene el sistema educativo peruano y que está identificado desde tiempo atrás es justamente el proceso de revalorización del docente. El proceso en el cual nosotros logramos poner la figura del docente en un estatus que lo perdimos hace mucho tiempo y que ha habido distintas acciones, digamos, que se han ido sumando a lo largo del tiempo, que han permitido ir recuperando cierto espacio, pero definitivamente no hemos regresado a situaciones de valoración previa. Y hablo de hace como 50 años, digamos, donde la posición del maestro era de un estatus muy alto en el país. Estamos hablando de finales de los 60, comienzos de los 70. Claro, donde era respetado. Exactamente. Claro, así es. Una figura superior por sus conocimientos. Y porque tenía además un espacio, y además eso estaba atado a un reconocimiento económico de un sueldo que tenía el docente, que le permitía tener esa posición. En la enorme mayoría, en ese momento del tiempo, los docentes provenían de la clase media, y era una clase media con capacidad. Luego pasó 45 años, 35 años, digamos, en la que se debilitó ese proceso por múltiples razones, y que pasa más, múltiples gobiernos a lo largo del tiempo estuvieron su cuota de acción, digamos, en esta disminución. Y nos encontramos ahora, y yo creo que un hito importante es el año 2013, donde se logra ordenar la carrera de reforma magisterial, que es la que tenemos en la figura de, en su momento, un líder sindical como fue Pedro Castillo en el año 2017, y su agenda era específicamente traerse abajo ese hito importante, que hoy en día es interesante frente a los embates del Congreso en esta norma que pretende nombrar
sin concurso, sin meritocracia, a un enorme grupo de docentes, simplemente porque creo, desde mi punto de vista de análisis, tienen una vocación populista y además de construcción de redes de clientelaje a partir de este proceso. Estamos ante el advenimiento, desde mi punto de vista de análisis, de traernos abajo ese hito importantísimo en el año 2013, que es la defensa, que claro, que todo el mundo habla de la meritocracia, pero en el fondo estamos hablando de una defensa de tener mejores profesores en las aulas, de progresivamente ir mejorando la calidad del docente, la calidad de la experiencia del estudiante y recuperar los aprendizajes que luego de la pandemia se han visto golpeados. Entonces, lo que tú me estás contando es que esto de desvalorizar al docente no se ha hecho de un momento a otro. Ha venido socavándose los últimos 50 años. Pero lamentablemente se hizo algunos esfuerzos los últimos años por recuperar la calidad, porque ya la calidad estaba en el suelo. Es decir, teníamos universidades de papel, que de repente todavía tenemos las universidades de cartón o estamos a punto de regresar a eso. Y ahora de nuevo caemos en el hueco. Pero lo principal para tener buenos estudiantes y buena calidad educativa es el maestro. por supuesto. Y si no nos fijamos en el maestro, todo lo demás son esfuerzos en vano. No solo todo lo demás son esfuerzos vanos, sino que en realidad, y esa es una cosa que tenemos que entender como país, porque esto no es un tema de un gobierno o de una administración específica, esto es una comprensión que tiene que ser del bien común y del Estado organizado, de lo cual formamos parte todos. El sistema educativo, su razón de ser no es el sistema en sí mismo, está al servicio de lo que sucede entre el maestro y el estudiante. Estos dos actores son claves. Si uno de ellos está disminuido, evidentemente el efecto que va a tener sobre el otro, que es el estudiante, y sus niveles de aprendizaje, su logro de aprendizaje, va a verse evidentemente golpeado. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, con esta norma que ya aprobó el Congreso, y que me parece además que la respuesta de parte de la actual administración del Ministerio de Educación, la ministra Magnet Márquez, ha sido no solo oportuno, correcto y rápido, ¿no? Porque al día siguiente, muy temprano en la mañana de que se votó esta norma, ella salió con un comunicado, visitó al Congreso justamente para abrir espacios de diálogo y mencionar, y es más, el día de hoy ha estado temprano en el Congreso para sustentar posición respecto a que esa norma socavaría profundamente la capacidad de mejora, esta programática que tenemos en el país, que trasciende cualquier administración, cualquier ideología, porque es como poner en riesgo el futuro de los estudiantes. Ya tenemos investigación suficiente en el mundo que mientras menor es la calidad de los docentes, mayor es el efecto progresivo a lo largo del tiempo en condiciones menores de oportunidad de desarrollo para las personas. Para los chicos que para van los a salir, estudiantes, por efectivamente. supuesto. Y además, como que la brecha es más profunda, porque lo que yo veo es que, lamentablemente, el Estado en la Constitución te dice que te tiene que garantizar la educación, pero la educación que te garantiza es una educación mala. Y esto va a acrecentar esa desigualdad, porque finalmente los colegios grandes de paga, que siempre han sido inaccesibles para la mayoría de peruanos, siempre van a seguir pidiendo a los profesores un montón de títulos, maestrías, y ese grupito chiquito de chicos privilegiados van a seguir siendo privilegiados y teniendo una educación de élite, y los otros son el baile de los que sobran. Es decir, con maestros sin meritocracia y chicos que no tienen un futuro asegurado, porque no tienen conocimiento. Claro, y gran parte de esta indignación que ha surgido a partir del intento, porque además, porque hay que dimensionar, o sea, si esta ley se aprueba, además el día de hoy, que es el Día del Maestro, estás hablando de que pretenderían de que entren a la carrera docente sin nombramiento, sin revisión, más de 200.000 profesores, lo cual es un absurdo descomunal. Después de 3 años, automáticamente ya estás nombrado. Sobre todo cuando hemos atendido, digamos, esta denuncia durante el fin de semana de un programa dominical que ha encontrado de que hay malos docentes
que han fraguado documentos, Títulos, ¿no? exactamente, para poder acceder a un tipo determinado de contratación que no es el nombramiento, pero claro, ¿qué nos protege si se ha vulnerado la capacidad de revisión y supervisión de estos elementos y condiciones? Que no suceda con este grupo de 200.000 profesores que si permitimos como sociedad que pase la norma. Esta norma no puede pasar. Muy bien, pero entonces, que la norma no pase, ojalá que el Congreso, que bueno, se puede esperar cualquier cosa, no la ratifique por insistencia, ¿no? Exactamente. Sí, ojalá que entren en razón, no tienen razón ellos, no sé cómo se les puede calificar, están allí por sus propios intereses, ojalá que no pase, recemos todos a Santa Rosa de Lima, pero imaginemos que no pase. ¿Qué más se puede hacer? Porque a pesar de la meritocracia, a pesar que se hacen esfuerzos, no es suficiente. Si es que tú pones a dos chicos de colegios distintos, educación privada, educación pública, no te hablo de la educación privada de colegios chiquititos que te cobran una pensión muy modesta. Exigua, digamos, claro. Sí, exigua, modesta, cómoda, sino de los colegios caros. La educación es distinta. ¿Por qué? Si te vas a otros países, a Canadá, y la educación pública es, pero perfecta. ¿Por qué no podemos lograr eso? A ver, es importante esta pregunta que me haces, Karina, porque me permite de alguna manera distinguir ciertos planos que es clave. Mira, en la Ley General de Educación del año 2003 se define que la educación es un servicio público. Y de ahí dice la norma, además, punto, cuando es proveída por el Estado, es gratuita, lo cual abre efectivamente el espacio para que haya educación particular. Entonces, la responsabilidad no solo del Ministerio de Educación, porque es una responsabilidad común, tuya, mía, digamos, no solo personalmente como institucionalmente, de lo que representamos, es abogar por una educación de calidad de ese servicio público. Y cuando hablamos de educación pública, no debería haber la diferencia entre lo estatal y lo particular. Sin embargo, la realidad nos dice que sí hay diferencias. Entonces, ahí viene el rol activo del Ejecutivo, el rol activo del Estado y además también de un Congreso que efectivamente no socave la capacidad para poder ofrecer esa calidad de la educación. Y claramente cuando uno hace un balance en los últimos 6, 8 meses, claramente, digamos, han hecho de todo. El Congreso ha dado un conjunto de normas que son antitécnicas, inmorales en algunos casos, porque atentan justamente contra el bien común y además en algunos casos atentando incluso contra el derecho a la educación, como esta última norma que quiere poner a docentes nombrados sin nombramiento. Muy bien, pero me has comentado lo que ha sucedido en los últimos meses, pero esto no es la diferencia, no es de los últimos meses. Esta diferencia, brecha, desigualdad, polos opuestos tiene mucho tiempo. ¿Qué pasa en nuestro país que no podemos dar una educación pública de calidad para todos? Porque es realmente doloroso ver que nuestros niños de lenguas nativas no tengan un profesor. Es doloroso ver de que las escuelas se caen a pedazos. Y eso, que te estoy poniendo los casos extremos, porque aquí en Lima nada más te vas a cualquier escuela pública y no es igual. Ya no te voy a decir los nombres porque tú te sabes los nombres de los colegios caros. ¿Por qué? A ver, yo creo que hay dos explicaciones fáciles de poner en la mesa ahorita para poder, digamos, analizar la situación de este vacío. Ya, pero ¿a alguien le importa desde el Estado realmente la educación o es la última rueda del coche? A ver, yo creo que hay un conjunto de organizaciones, un conjunto de personas individuales. Yo no creo que, no. Organizaciones hay, como tú, como UNICEF, como un montón de gente, de parte de los gobernantes. Ah, ok, ya, perfecto. A ver, yo lo que puedo mostrarte, digamos, son los hechos. Como hablábamos esto, no, las palabras no valen mucho, lo que importan acá son las palabras, son los hechos, digamos, ¿no? Y yo te puedo decir que desde mi punto de vista, esta gestión que está asumiendo contra viento y marea, porque además ha asumido después de tener tantos trompicones y golpes, digamos, internamente dentro del ministerio, creo que está haciendo una labor
correcta, adecuada, está teniendo capacidad de reacción, está poniendo los puntos sobre las íes. Y claro, hay también un tema de acostumbrarse a manejar, porque el sector de educación es enorme, está en todo el territorio, es complejo y enrevesado, porque son múltiples intereses cruzados que suceden en el día a día para el funcionamiento de los colegios. Entonces, desde mi punto de vista, creo que se está construyendo una buena base de recuperación, pero el problema está que estamos en esta onda, Karina, de recuperación permanente, porque esta suerte de sub y baja en el que vivimos en la gestión, porque si nos ponemos a mirar desde el año 2016 a la fecha, vamos por 15 ministros de educación. O sea, un ministro de educación dura 6 meses. Entonces, esa capacidad de destrucción de la capacidad de gestión, de tomar decisiones, de construir decisiones una sobre la otra, desde el punto de vista de la gestión, se ha visto socavada y profundamente golpeada. Y yo creo que esta administración está realmente comenzando a tener un correcto proceder. Claro, hay que pedirle más, porque el vacío y la brecha es enorme, porque cuando tienes algo de estabilidad en la gestión, tú comienzas a pedirle mucho más, pero hay que tener paciencia y hay que dar el espacio para que esto siga avanzando. Claro, pero lo malo es que yo veo que por fin dices, esto puede funcionar, pero de repente dura 2 semanas más y empezamos de cero, ¿no? ¿Qué hacer cuando tenemos un sistema tan irregular, que no puedes tener proyección como padre de familia? ¿Cómo ayuda un padre de familia a la educación de sus hijos cuando no puedes estar tan seguro, estás en terreno pantanoso, y principalmente cuando tienes a tus hijos en escuela pública? Correcto. A ver, mira, yo creo que has tocado un tema fundamental y eso ha sido una revelación que ha aparecido en los sistemas educativos en el mundo y particularmente en el Perú, digamos, de este rol escondido o digamos, velado que tenían los padres de familia en el sistema educativo, ¿no? Era como que los padres de familia, la única responsabilidad que tienen es comprar los útiles al comienzo del año, que no se le rompan los zapatos, digamos, en el proceso, y llevarlo todos los días a las 7:45 de la mañana y que a la 1 de la tarde o a las 2 o a las 3, dependiendo el nivel de servicio educativo al cual atienda, sea recogido y... Ay, pero hay personas que no entienden. Pues si a mí me dicen matemática, yo no sé nada, pero si me dicen, no sé, lengua, comunicaciones... Es mucho eso más sí, fácil. claro, pues... Ya, pero hay un soporte, hay una estabilidad que tiene que darse... Sí, claro, exactamente. claro. Y ahí hay un rol fundamental del padre de familia, pero además también un rol de vigilancia. La vigilancia tiene que ser cuidadosa, pero sí tiene que haber una suerte de vigilancia de nosotros padres de familia en que se cumplan una serie de requisitos, que haya una exigencia de los docentes de compromisos, de logros, de metas que tienen que avanzar. Lo que me estás diciendo es de los padres de familia que vigilen a la escuela. Claro. Y que además la escuela como institución, no digo de las personas, abra las puertas, porque muchas veces la percepción que se tiene a las escuelas son estos lugares cerrados, casi como fortalezas a las cuales no puedes entrar, y esa es una forma muy poco estratégica de la institución educativa para abrirle las puertas al padre de familia, porque al final del día la educación de los chicos y de las chicas es un trabajo de a dos. Es la escuela con los padres de familia. Y eso creo que lo hemos descubierto de manera maravillosa en el momento en el cual hemos estado involucrados en el proceso de regreso a clases, que ha sido uno de los más largos de cerrar las aulas en el país. Esta misma Casa de Comunicaciones se comprometió con esa cruzada y gracias a Dios se logró. Pero ahí es donde viene el espacio de aprovechamiento. Hay toda una fuerza que hay de parte de los padres de familia que tiene que ser aprovechada no como una amenaza de la institución educativa que siente a los padres de familia, sino como aprovechamos esa fuerza para, como esta arte marcial que permita aprovechar la fuerza del otro para justamente conseguir tus objetivos, ¿no? Entonces yo creo que hay un trabajo allí, pero todo parte efectivamente de esta suerte de sostenibilidad, esta suerte de estabilidad que necesitamos en la gestión, porque ya no podemos decir, digamos, de que nos falta recursos. El sector educación tiene asignado en el presupuesto 43.000, 44.000 millones de soles. Gastar. Ahí es donde está la clave de la gestión y para eso necesitas estabilidad. Entonces, hay que proteger al buen funcionario, hay que proteger a aquel que está poniendo los intereses públicos por encima de los intereses particulares, y eso es fundamental defenderlo. Y creo que esta
vigilancia ciudadana, esta vigilancia de los padres de familia, esta vigilancia de nosotros los peruanos respecto al sistema educativo es fundamental porque los gobiernos pasan, lo que queda es el sistema educativo y eso es clave, sobre todo en un día como hoy que celebramos al Día del Maestro, digamos, ¿no? ¿Y qué le dirías al maestro que se siente amenazado con los exámenes? Porque hay muchos maestros que sí se sienten tranquilos con esta norma, con esta ley de que después de 3 años seas nombrado automáticamente y te quitas el estrés de estar estudiando. Pero Exitosa. yo creo que cuando tú estudias, te actualizas, puedes aspirar a más, ¿no? Pero hay personas que no lo entienden así. ¿Qué le dirías tú como A ver, docente? yo te diría, Karina, que el grupo de docentes que está profundamente comprometido con la lógica de la meritocracia, con una evaluación que sea justa y que aprenda de sí misma y que sea cada vez mejor. Y ese discurso lo tienen la enorme mayoría de docentes. ¿Sí? Sí, porque si no, no se presentarían 250.000, 280.000 docentes cada año a los procesos de nombramiento. Porque si fuera mayoritaria la posición de los docentes peruanos, del magisterio peruano, de no aceptar la lógica de la meritocracia, entonces se presentarían 4 gatos. Pero eso no sucede. Lo que sucede en la práctica y es consistente, no es que haya, no estoy citando estadística de un año, todos los años sistemáticamente el número mínimo de docentes que se han presentado son 200.000. Y hemos tenido picos de 320.000 docentes que se han presentado. ¿Y se les está dando esta actualización, este soporte que necesitan los maestros todos los años o lo hacen por su cuenta? No, hay un esfuerzo importante de la gestión de los ministerios que se está viendo fortalecida respecto a ofrecerles oportunidades de mejora. Lo que yo sí creo, y de nuevo en la lógica de mejora permanente, digamos que es la calidad, el principio de la calidad es la mejora permanente, yo creo que sí tendría que haber un proceso mucho más ordenado en términos de lo que le estamos ofreciendo a los docentes de parte de la responsabilidad pública. Y aquí viene una llamada de atención que sí creo que es importante mencionarla y te agradezco por tu programa decirlo esto, Karina, y es que al ser el Ministerio de Educación responsable de la educación, del servicio público de educación, que no importa si eres estatal o particular, este tipo de capacitaciones que se están dando y le están haciendo bien de la DIFOST, que es la Dirección de Formación Docente en Servicio, debería ser también abierto a cualquier docente, no solamente a aquellos docentes que trabajan en los colegios nacionales. Porque ahí sí yo tengo una crítica. O sea, hay 420.000 docentes que trabajan en colegios nacionales y hay algo más de 200.000 profesores que trabajan en colegios particulares. Pero hay particulares pequeños. Exactamente. ¿Por qué no abrirle el espacio para que ellos también tengan oportunidad de mejorar su conocimiento, su práctica, su comprensión, las metodologías y métodos modernos que está proponiendo efectivamente el Ministerio de Educación y lo está haciendo? Acaba de lanzar una convocatoria que se ha cerrado hace unos días para justamente estos procesos de formación y me parece que podrían sin ningún problema abrirlos a otros docentes de otros servicios educativos, ¿no? De acuerdo, muchas gracias por estar aquí. Hemos estado, como ustedes saben, con Paul Neira, educador y experto en temas educativos.